Amigos míos, y en este periodo de sesiones de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Venezuela está en el centro del huracán. Venezuela es parte de la discusión más álgida. La fiscal general de la República, el presidente de CONATEL y otros funcionarios venezolanos han ido a defender la tesis del gobierno de que Venezuela es un país sin presos políticos, con libertad de expresión, donde no se violan los derechos humanos, pero esto ha sido bastante difícil, bastante complejo que logren convencer a el panel de especialistas que forman este Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para conversar de este tema, tenemos con nosotros a Roberto González, quien es abogado asociado de Human Rights Foundation. Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. No lo tengo. Bueno, vámonos rápidamente con la primera pregunta porque me dicen que entre rápidamente. Y la pregunta es, ¿cuál es el balance que hace a la mitad del 2015 la Human Rights Foundation y qué tan favorable puede ser para los venezolanos el análisis que está haciendo las Naciones Unidas? A ver, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me parece que el balance general de Venezuela en materia de derechos humanos es negativo. Está claro que Venezuela ha perdido su característica de democracia y la perdió desde hace mucho tiempo. Entre los elementos esenciales de la democracia está el respeto a las libertades individuales, la independencia entre los poderes del Estado, que no se persiga a la oposición política, que no se persiga a los medios de comunicación y que existan elecciones libres y justas. En el caso del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo que hizo es un balance general en relación al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para darte un poquito de contexto, a nivel de la ONU existen unos órganos de tratado. ¿Qué significa esto? Que a nivel de Naciones Unidas, es decir, en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, existen 9 grandes instrumentos de derechos humanos. Uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así hay muchos más. Y cada uno de esos instrumentos tiene un órgano de tratado, es decir, tiene una comisión que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos que contiene ese tratado. Y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que revisó el cuarto informe anual de Venezuela, se enfocó única y exclusivamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este contexto, me parece, y vamos a tu pregunta original del balance, me parece importante destacar quiénes fueron los que integraron la comitiva del Estado de Venezuela ante el Comité de Naciones Unidas. Fueron, entre los más importantes, está la fiscal Luisa Ortega Díaz, está William Castillo, presidente del CONATEL, y Marjorie Calderón, que es una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Estas 3 personas han sido, y en especial la fiscal Luisa Ortega Díaz, han sido los operadores, el brazo de fuerza del gobierno del Nicolás Maduro. Es decir, a través de estas personas, y en especial a través de la fiscal Luisa Ortega Díaz, se ha materializado la represión judicial en contra de estudiantes, en contra de periodistas, en contra de líderes de la oposición política venezolana. Yo quisiera preguntarle, Roberto, a partir de eso que acaba usted de decir, la presencia de Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, que está siendo acusada de estimular la represión en Venezuela, del presidente de CONATEL, que es el organismo que reprime la libertad de expresión en el país. Entonces la pregunta es, ¿qué tan real, qué tan eficiente puede ser esa defensa que ellos hagan de las actuaciones del Estado venezolano? Una característica particular de los autoritarismos y de los totalitarismos es falsear la realidad, falsear las estadísticas y los datos. Como ejemplo, te doy en el caso de Cuba, el caso cubano, que es la dictadura más larga del continente americano, la dictadura, de hecho la última dictadura del hemisferio occidental, ya de 56 años de duración. Durante 56 años ha falseado la realidad en materia de salud, y en materia de educación, y en materia de prosperidad. Y sin embargo hay más de 1 millón de cubanos viviendo en el extranjero porque han decidido, han votado con sus pies y han decidido escapar, ¿no? Es decir, el falsear la realidad es una característica casi siempre presente en cualquier autoritarismo y en cualquier totalitarismo. En el caso de Venezuela no es la excepción, así que el balance general, regresando a tu pregunta inicial, es un balance general negativo,
pero lo que sí se puede rescatar del diálogo que hubo en el Comité de Derechos Humanos es que ONGs independientes de la sociedad civil venezolana sí fueron a esa sesión y sí pudieron participar y sí pudieron encarar al gobierno venezolano, básicamente a sus victimarios en este contexto, y les pudieron reclamar las prisiones a líderes de oposición política, la prisión a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos. Sí les pudieron reclamar el hacinamiento en las cárceles, les pudieron reclamar la falta de libertad de expresión que existe en Venezuela. Ahora, Roberto, el tema de la falta de autonomía de los poderes públicos en Venezuela ha sido presentado en ese debate por la gente del Foro por la Vida. Yo quisiera que usted nos analizara, a raíz de esta respuesta que me acaba de dar, porque ustedes han hecho investigaciones sobre el tema, la situación de la autonomía de los poderes públicos en Venezuela. Desde hace bastantes años hemos notado una erosión sistemática en la independencia de los poderes del Estado. Es especial, relevante, es importante mencionar el caso de la falta de independencia del Poder Judicial. De hecho, nosotros publicamos hace un par de años un informe que se llama eso, se llama la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Existen muchos factores por los cuales no hay independencia en el Poder Judicial venezolano. Uno es la remoción, básicamente a dedo, de jueces y de magistrados, que no están en su cargo de manera permanente, sino que están al arbitrio del Poder Ejecutivo para estar en sus puestos, lo que los obliga a ser leales, ¿no?, al organismo ejecutivo. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano, la corte más importante y más alta en Venezuela, está claro que desde hace años el Tribunal Supremo de Justicia ha sido cooptado por el Ejecutivo y que del Tribunal Supremo no ha salido una sola sentencia en contra del organismo ejecutivo, es decir, que afecte los intereses, por pequeños que sean, del organismo ejecutivo, del gobierno de Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y por ejemplo, para mencionar un caso muy relevante, es el caso del exmagistrado Aponte, que no sé si usted se recordará que hace algunos años hizo unas denuncias públicas de cómo el fallecido presidente Hugo Chávez los convocaba a reuniones matutinas los lunes por la mañana para girar instrucciones sobre qué casos debían resolverse, de qué forma, todo de naturaleza política. Es decir, que se utiliza al organismo judicial en Venezuela como un instrumento de represión, básicamente. Roberto, me permito regresar al tema Venezuela-Cuba, Venezuela-Estados Unidos, Cuba-Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba están tratando de resolver el restablecimiento de sus relaciones. Shannon, delegado del secretario de Estado, ha visitado Caracas, ha visitado Haití, reuniéndose con personeros de alto nivel del gobierno venezolano, y aparentemente con la visita del jefe de la Comisión de Política Exterior del Senado se habla de liberación de presos políticos. ¿Considera usted que pudiera estarse negociando en este momento la liberación de presos políticos venezolanos? A ver, me parece una cuestión en relación a Cuba que es importante, que es que si bien se está acercando a Estados Unidos en materia comercial, es decir, está intentando que se levante el embargo comercial a Cuba, Cuba sigue siendo una dictadura. Podrá abrirse de alguna forma en materia de libertades económicas, es decir, podrá abrirse al mercado, pero Cuba sigue siendo tan dictadura como lo fue hace 5, hace 10 y hace 56 años. Es decir, Cuba sigue reprimiendo de manera feroz las libertades civiles y políticas de su población. En cuanto al tema de Venezuela, me parece, no puedo hacer yo futurología de qué es lo que va a pasar en el futuro próximo si Venezuela se está acercando diplomáticamente a Estados Unidos con el objeto de liberar a sus presos políticos, ¿no?, a Leopoldo López, a Ceballos y a Ledesma. No lo sé. Lo que sí sé es que hoy por hoy Venezuela está en la frontera entre ser un autoritarismo y una dictadura completa. Me parece que mientras el gobierno venezolano que esté en el poder sea el mismo, mientras que la ideología sea la misma, mientras que las personas que están en los puestos más altos del gobierno venezolano sean los mismos, me parece poco probable que haya un cambio significativo en el futuro. De hecho, entre Cuba y Estados Unidos ha habido en el pasado intercambio de prisioneros, no todos de naturaleza política, algunos de naturaleza común.
pero esto se da normalmente, se ha dado entre Irán y Estados Unidos, entre Cuba y Estados Unidos, por darle algunos ejemplos. Entonces, si bien es probable y sería positivo, claro, que Venezuela liberara a sus presos políticos, esto no se traduce inmediatamente en un cambio de sistema político, no se traduce en una transición a la democracia y en una apertura en materia de libertades civiles y políticas. Entonces, si bien sería un paso positivo, no veo cómo afecte esto a toda la población venezolana y cómo esto significaría una apertura democrática como tal. Bueno, muchísimas gracias a Roberto González, abogado asociado a Human Rights Foundation, por este análisis interesante y extenso sobre este tema de las relaciones bilaterales y de lo que pudiera ser para nosotros algo no esperado, que es la liberación de los presos políticos venezolanos. Regresamos. Al retorno, el tema Cuba estará en la palestra. Embajadas en Washington y embajadas en La Habana. Vamos a ver, ya regresamos. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, brindándole un servicio de eficiencia, puntualidad y seguridad. Somos agente autorizado Avianca Express. Visita nuestra página web www.reddemedioscargo.com. Para mayor información, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Red de Medios Cargo.